ecuación de la recta con lo que sabemos de vectores. Nosotros en la escuela ya teníamos una manera de escribir la ecuación de la recta. ¿Sí? ¿Qué significa esto de ecuación y qué significa esto de ecuación de la recta? Volvamos a qué significa una ecuación, por ejemplo, en R2. Te dicen y igual a x cuadrado es la ecuación de una parábola en R2. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a dividir los puntos de R2 en dos conjuntos. Vamos a dividir todos los puntos de R2 en dos conjuntos. Aquellos puntos X, Y que satisfacen la expresión Y igual X cuadrado. No todos los puntos de R2 satisfacen esa ecuación. Ejemplo, 0, 0, ¿satisface la ecuación igual X cuadrado? ¿Por qué? Si reemplazo el segundo 0 acá y el primer 0 acá, queda una ecuación verdadera. Pregunta, 2, 4, ¿satisface la ecuación Y igual X cuadrado? Veamos. 2 en X, 4 en Y, es un punto de R2. Si yo reemplazo el 2 donde dice X y reemplazo el 4 donde dice Y, ¿queda una expresión verdadera o queda una expresión falsa? Verdadera. Pero por el otro lado, hay otros puntos de R2, hay otros que no satisfacen la ecuación Y igual X cuadrado. Pregunta, ¿el punto 3, 4 satisface la ecuación igual X cuadrado? Veamos. Donde dice X pongo 3, donde dice 4 donde dice Y pongo 4. ¿Es cierto? Falso. Pero acá sí era verdadero. 4 igual 2 al cuadrado. ¿Se entiende? Copio esta acá. Entonces, cuando nosotros decimos ecuación de la recta, nos referimos a un dispositivo tipo fórmula, un objeto matemático tipo expresión, con un igual, donde hay por lo menos dos variables, puede haber más de dos variables. ¿Sí? Puede haber una, ahora que me acuerdo puede haber una sola. Y esto me divide el espacio, en este caso R2, en dos partes. A los puntos que están en esta columna los puedo mostrar en una gráfica. 0, 0, 1, 1, 2, 4, y así hay un montón de puntos. Y si los uno todo, me queda la clásica gráfica de la parábola. Todos los puntos de esta columna están en color negro acá. Y los otros son los de esta columna. Acá, por ejemplo, está 3, 4. ¿Sí? O sea, una ecuación divide, en este caso a R2, en dos partes. ¿Estamos ahí? Los puntos que sí pertenecen a la gráfica de la ecuación y los puntos que no. Los puntos que satisfacen y los puntos que no satisfacen. ¿Está claro lo que queremos decir con la palabra ecuación? Nosotros ya teníamos en la escuela la ecuación de la recta. ¿Se acuerdan? En R2 teníamos que, y es más, lo repasamos acá en el capítulo 2, ¿no? Si tenemos una recta que pasa por un punto dado, por ejemplo, este punto, llamémoslo punto P0, y tiene una pendiente M, entonces hay una única recta, y la recta tiene por ecuación Y menos Y0 igual pendiente por X menos X0, donde X0 y 0 son las coordenadas del punto P0 y M es la pendiente. ¿Está? Entonces, ya tenemos una ecuación de la recta. Ahora vamos por más porque somos insaciables. Queremos más. Pero solamente esta ecuación de la recta vale en R2. No vale en R3, porque las rectas en R3 no tienen pendiente. ¿Estamos? ¿Sí? Uno puede, en vez de usar
punto y pendiente puede ser otras cosas, ¿no? Yo te podría decir, bueno, encontrame la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. También. Y podés hacer cuentas con esto y terminás teniendo algo como esto, o a veces la resumimos en esta ecuación que la llaman ecuación pendiente ordenada al origen. ¿Sí? Se puede obtener de esta distribuyendo y pasan a esta. Son ambas usables y se pueden obtener la una de la otra. ¿Está? Entonces, recta con punto y pendiente, recta que pasa por 2 puntos, etc. O recta que corta al eje Y en la ordenada al origen B y tiene pendiente M. Hay muchas combinaciones. Pero básicamente, acá te las estoy contando cómo las viste, repasando cómo las viste en la escuela. ¿Estamos? Ahora, ¿qué hacemos en el espacio, por ejemplo, en R3? ¿No podemos hacer eso? ¿Qué hacemos si tenemos una recta en R3? Queremos una cosa parecida a esta, que nos ayude a dividir el plano, en este caso el espacio, en los puntos que satisfacen la ecuación y por lo tanto pertenecen a la recta, y los puntos otros, los demás, los que no satisfacen la ecuación. ¿Se entiende lo que estoy buscando? Estoy buscando algo parecido a esto o a esto. Una ecuación. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es plantearnos el problema de cómo podemos en el espacio R3 determinar una recta. Y para ello vamos a tomar este ejemplo. Acá, en R2, caracterizamos la ecuación punto pendiente como la ecuación de una recta que pasa por un punto. Vamos a tomar eso. Acá también vamos a tomar la ecuación de una recta que pasa por un punto. Nada más que ahora estoy en el espacio y el punto tiene 3 coordenadas en vez de tener 2. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí? Si no saben qué son las coordenadas de un punto, tenemos que repasarlo mesa por mesa. Coordenadas de un punto en el espacio. Y después está este objeto, este que está acá. Este me da como la inclinación de la recta, ¿no? Si la recta tiene más pendiente, está como más inclinada. Si la recta tiene pendiente 0, está horizontal. Si la recta tiene pendiente negativa, decrece. O como que no decrece porque no es una función, es una recta, pero a medida que X aumenta y disminuye. Bien. ¿Cómo podemos hacer algo que me diga qué tan... Bueno, no hay inclinación acá porque estoy en el espacio. ¿Sí? Vamos a definir la dirección de la recta en el espacio, en vez de con la pendiente, porque allá no hay, la vamos a definir, es decir, para dónde apunta, lo haremos con un vector. No nulo. Este es el vector no cero o no nulo, ¿está? Vector no nulo. ¿Por qué? Porque el vector nulo no apunta para ningún lado. Yo necesito algo que apunte. Entonces, dado que yo sé lo que es paralelismo, yo puedo tomar una regla o lo que sea, y la hago pasar por ahí, y trazo una línea que será una línea paralela al vector B por P0. Entonces, a partir de ahora, una recta quedará definida por un punto. O, mejor dicho, porque pasa por un punto dado. No cualquier punto. Sé por dónde pasa. Y además, la recta apunta, o mejor dicho, vamos a ponerlo así, va, ahora veremos qué significa va, en la dirección de el vector B. Bueno, como el vector B apunta en la dirección de la recta, a partir de hoy a este vector lo llamaré vector director, porque apunta en la dirección de la recta. ¿Me siguen? Las rectas tienen vectores directores. Vector director. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir?
Yo quiero distinguir qué le pasa al punto P, que está acá, de coordenadas, vamos a ponerlo más grande, así lo ven más de lejos, este punto P de coordenadas X, Y, Z, cualquiera, que está en la recta, quiero distinguirlo del punto Q que no está en la recta. ¿Sí? ¿Se entiende? Quiero hacer lo mismo que hice acá. Distinguir lo que pertenece a la gráfica de lo que no pertenece a la gráfica de la ecuación. Quiero hacerlo acá. Entonces, pongámoslo bien claro. P, vamos a llamar a la recta, le pongámosle un nombre. La recta la llamaré L. Entonces digo, P pertenece a L. Q no pertenece a L. ¿Estamos? ¿Qué tiene P que no tenga Q? ¿Cómo lo podemos mirar? Te voy a proponer lo siguiente. ¿Qué tiene el vector P0P que no le pasa al vector P0Q? ¿Qué tiene el vector P0P que no le pasa al vector P0Q? ¿Qué tiene la dirección de P0P? ¿Qué tiene? Recuerden, lo que yo sí sé es que yo conozco a P0, lo conozco, y a B lo conozco. Son vectores concretos. Vamos a poner ejemplos. Vamos a poner el ejemplo. P0 es el punto 1, menos 2, 4. Y B es el vector de componentes 2, 5, 0. ¿Qué tiene el vector P0P? Que no tiene el vector, vamos a poner en rojo este, que no tiene P0Q. ¿Qué tiene la dirección de P0P? Que no tiene P0Q. ¿Paralelo a quién? Paralelo al vector director. Esta es la clave. Muy bien, 10 felicitados. Este es paralelo. Y este PQ no es paralelo a B. ¿Está? Todo punto P de la recta, P0P, va a ser paralelo a B. Pero otro punto que no está en la recta, no le va a pasar esto. ¿Estamos? Y esta es la base de la ecuación. Vamos a pasar esta relación geométrica a una ecuación con una igualdad. Y para eso vamos a recordar que si dos vectores son paralelos o, sinónimo, son colineales, existe un número real tal que un vector es igual al otro multiplicado por ese número real. Vamos a ponerlo así. Entonces, esto lo voy a escribir así. Existe un número real. Lo voy a llamar T. Es un número real. Tal que P0P, vamos a ponerlo en azul. Ahí. Tal que P0P es igual a T por B. ¿Se entiende? Condición de paralelismo. Bueno, P0P es el vector que va de P0 a P y las coordenadas son X y Z, cualesquiera. Y estos son X0 y 0Z0 dados. Por lo tanto, este vector será el vector que la primera componente será la diferencia de las primeras coordenadas. ¿Se acuerdan? La segunda componente del vector P0P será la diferencia de las segundas coordenadas. La coordenada y del punto final menos la coordenada y del punto inicial. La tercera componente será la diferencia de las terceras coordenadas. Z final menos Z inicial. Y esto es igual a T por B. Supongamos que B, el vector B en general, es un vector de componentes ABC. Luego vamos a resolver este caso. A, B, C. Vamos a escribir esta misma ecuación para este caso particular. Entonces, en este caso particular, esta es una ecuación general para cualquier P0 de cualquier vector. B. Tengo un P0 acá, particular, y un B acá, particular. Entonces escribo esta. X menos X0, ¿que cuánto vale?
1. Y menos y0 que vale z menos z0 que vale igual a t por 2, 5, 0. Esto que estoy escribiendo acá ya es la ecuación y está escrita como una igualdad vectorial. ¿Sí? ¿La puedo yo desarmar y verla en componentes? Sí, vamos a hacerlo. X menos 1 tiene que ser igual a t por 2. ¿Por qué? Porque este producto distribuye al vector t y me queda t al número t por 2, t por 5, t por 0. ¿Sí? Vector por un escalar, el escalar se distribuye dentro de las componentes. Por lo tanto, x menos 1 tiene que ser t por 2. Y menos 2 es y más 2 igual t por 5 y z menos 4 igual 0. Y se tienen que cumplir las tres. O es mucho más usual escribirlas despejando x y z. X igual 2t más 1 y igual 5t menos 2, z igual a 4. Vamos entonces a escribir, a recuadrar las ecuaciones. A esta ecuación que tengo aquí, vamos a ponerla por acá, a esta ecuación que tengo aquí, dentro del color rojo, la llamaré ecuación vectorial paramétrica porque tiene un parámetro t. Ecuación vectorial paramétrica de la recta en R3. A este sistema que está acá, dentro del color negro, la llamaré así en plural, ecuaciones, todas juntas tienen que ser tomadas, paramétricas de la recta. ¿Cuál recta? La que pasa por el punto 1, menos 2, 4 y su vector director es el vector 2, 5, 0. Entonces, tengo aquí dos posibilidades. O la escribo vectorial paramétrica o la escribo como un sistema de tres ecuaciones paramétricas. ¿Está? Esto que acabo de hacer, también se puede hacer en R2. Porque ¿hay vectores en R2? Sí, hay vectores en R2. ¿Hay puntos en R2? Sí. La única diferencia es que los puntos en R2, en vez de tener 3 coordenadas, tienen 2. Y los vectores en R2, en vez de tener 3 componentes, tienen... Pero esta ecuación que está acá, también se puede escribir en R2. Y me va a quedar una igualdad entre dos vectores con 2 componentes. Y el sistema, en vez de quedarme con 3 ecuaciones paramétricas, me quedará con 2 ecuaciones paramétricas. ¿Está? La palabra paramétrica significa que estas variables, que son las coordenadas de puntos en R3, quedan en relación con un nuevo número real, que se llama parámetro. Acá no aparece el número t, la variable t. Por lo tanto, esta ecuación no es paramétrica. Para distinguirla, la llamaremos cartesiana. Ecuación cartesiana. Pregunta, ¿esta ecuación es paramétrica? ¿Tiene parámetro t? No, solo tiene las variables x e y. También es una ecuación cartesiana. ¿Qué significa cartesiana? Significa que relaciona las variables x y en el R2 o x y z en el R3. Eso es cartesiano. Cuando aparece el parámetro, la llamo paramétrica. ¿Está? Esa palabra paramétrica significa eso. Bien. Tenemos entonces una forma general y la apliqué en este caso particular. Esta forma general sirve para cualquier vector y para cualquier punto. ¿Cuáles son las preguntas que nos vamos a hacer en clase? ¿Cuáles son las preguntas que necesitamos responder? ¿Sí? Vamos a enumerar algunas preguntas. ¿Sí?
Primera clase de preguntas. Te doy los datos, te doy un punto y un vector y te pregunto la ecuación de la recta. ¿Estamos? Segunda pregunta. Te doy 2 puntos en el espacio y te pregunto la ecuación de la recta. ¿Se entiende? Vamos al siguiente tipo de preguntas. Te doy 2 ecuaciones de 2 rectas diferentes y te pregunto si son paralelas. ¿Se acuerdan que acá había una manera de mirar 2 ecuaciones y ver si son paralelas? En R2 con la pendiente, ¿se acuerdan, no? 2 rectas paralelas tienen la misma pendiente. Ahí mirabas. Acá puede ser que haya 2 rectas que sean paralelas y tengan diferente vector director. ¿No? ¿Seguro que no? Si yo, por ejemplo, en vez de usar este, uso la mitad de este, ¿no apunta para el mismo lado? Hay infinitos vectores diferentes que dirigen la misma recta. Todos son una familia de vectores colineales. O sea que si yo acá, en vez de poner 2, 5, 0, te pongo 4, 10, 0, o sea, en vez de usar B uso 2B, es la misma recta. Pero acá no dice 2, 5, dirá 4, 10. Entonces te voy a pedir, no lo voy a hacer acá, pero vamos a hacerlo mesa por mesa, te voy a pedir que distingas cuando 2 ecuaciones de rectas pertenecen a 2 rectas paralelas. ¿Estamos? ¿Cuál será la condición para que sean paralelas? Es más, te voy a preguntar otra cosa. Te voy a preguntar cuándo las 2 rectas son no paralelas y se cortan en un punto. Te doy 2 ecuaciones y te pregunto, ¿en qué punto se cortan las 2 rectas del espacio? ¿Se entiende? Intersección. Otra pregunta. Otra pregunta más. ¿Será posible que las 2 rectas no sean paralelas, no sean coincidentes? Porque por ahí son 2 ecuaciones de la misma recta. También te podría preguntar eso, ¿no? Pero no te lo voy a preguntar. Te voy a preguntar otra cosa. 2 rectas en el espacio. Pueden ser no paralelas. Pueden ser no coincidentes. Pueden ser que tampoco se corten en ningún punto. A ese caso, son 2 rectas que no están en el mismo plano. Las llamaremos alabeadas. En el plano R2, las rectas solo pueden ser paralelas, coincidentes o se cortan en un punto, ¿no? Pero acá en el espacio puede pasar esto. Lo que pasa cuando hay un puente por encima del nivel, ¿vieron? Una ruta pasa por abajo, por arriba pasa el ferrocarril y son 2 rutas que no son paralelas, no se cortan en ningún punto y tampoco son coincidentes. ¿Ya? En el espacio. Entonces, te voy a preguntar si son alabeadas, por ejemplo. Esas son el tipo de preguntas que me interesa hacer con rectas, ¿sí? Relaciones de tipo paralelismo, relaciones si hay intersección, si no hay intersección, etc. ¿Sí? También te puedo preguntar, encontrar la ecuación de una recta que pasa por este punto y es paralela a esta recta dada. ¿Está?